Buenas tardes, hermanos que hoy día nos visitan en la congregación de la Iglesia de Cristo allá en Peoria. Estamos contentos de poder compartir otra vez la palabra de Dios con ustedes. Estamos contentos también de poder tener algunos visitantes dentro de la congregación. Y bueno, gracias a Dios que podemos o que tenemos esta posibilidad para poder hacer llegar a ustedes la palabra o su palabra. Hoy día queremos empezar hablando acerca de una nueva serie que tiene que ver con las parábolas de Jesús. Es algo muy interesante lo que tiene que ver con las parábolas de Jesús. Las parábolas son aquellas historias que de pronto Jesús contaba o daba a la gente que lo seguía para de manera simbólica reflejar situaciones de cómo la gente puede reaccionar con respecto al plan de salvación o con respecto a la relación que la gente pueda tener con Dios. Jesús usó muchas parábolas para hacer entender el mensaje de salvación a toda la gente. Ahora, esto es algo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que leemos en la Biblia y que nosotros podemos entender y de esa manera sacar un mensaje para nuestras vidas con respecto a nuestra edificación personal en relación a la relación que tenemos, valga la redundancia, con Dios. Entonces, hoy día queremos hablar justamente acerca de estas parábolas, estas historias simbólicas que Jesús usó para poder hacer entender la palabra de Dios a la gente. Ahora, una de las cosas que podemos ver con estas parábolas es la que encontramos con respecto a la parábola del sembrador, que es la parábola con la que queremos empezar hoy día. Esta parábola habla de muchas de las reacciones que la gente puede tener a la palabra de Dios. Ahora, tú, yo, nosotros, mucha gente, tus amigos, familiares, tienen diferentes reacciones a la palabra de Dios. Una de las maneras en que, por ejemplo, Camilo empezaba o reaccionaba con respecto a la palabra de Dios era no tener tiempo para poder estudiarla, no tener tiempo para poder recibir al hermano o a la hermana para poder estudiar la palabra de Dios. Hasta ahora, han pasado muchos años y hasta ahora Camilo sigue teniendo la misma excusa de no tener tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Bueno, quiero que me acompañes con tu Biblia y te enfoques en el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 23. Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 23, que es de donde nosotros vamos a empezar a estudiar o a leer la parábola, esta parábola del sembrador, parábola que Jesús usa para poder hacer entender las diferentes reacciones que la gente puede tener ante la palabra de Dios. Bueno, ya tenemos abierta nuestra Biblia para poder leer este pasaje de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. Vamos a leerlo para poder luego poner la lectura o la parábola en algunas partes o dividirlas en algunos versículos que de alguna manera nos van a ayudar a poder entender este mensaje que Jesús está dando a la gente o nos está dando también a nosotros. Dice de esta manera: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla o en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos oiga. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas a la gente en parábola? A ustedes se les ha conseguido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, dijo Jesús. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les ha encerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, dice Jesús. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos de los profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura un poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús está dando a entender a la comunidad, está hablando acerca de esta parábola del sembrador. Es un cuento, es una historia simbólica como para poder hacer entender a la gente la manera como ellos deben de recibir la palabra de Dios. Mucha gente a veces tiene esta actitud de ser terca o de ser testaruda. Recibe el mensaje de salvación, pero lo echa a perder por estar más atentos a las tradiciones o a lo que de pronto ellos han aprendido de sus antepasados, de sus ancestros. No debemos de tener una actitud de mente cerrada para poder recibir el Evangelio o para recibir la palabra de Dios. Esa es una actitud equivocada con respecto a la palabra de Dios. Hace tiempo recuerdo que ocurrió en una congregación en donde tenían siempre la puerta cerrada. Cuando íbamos a esta congregación, la iglesia, la puerta de la iglesia siempre estaba cerrada. Domingo, los jueves, que eran los días de reunión, siempre la puerta estaba cerrada. Tenías que tocar para que alguien te abra la puerta y para que tú puedas entrar a esta iglesia. Nadie sabía que alguien se reunía en ese lugar. La puerta no se podía abrir. Había una persona que tenía esta actitud de no querer cambiar, de no querer dejar que nadie abra la puerta de la congregación. Entonces pasaron así muchos años y años y años y la congregación siempre tenía la puerta cerrada. No fue hasta que esta persona decidió de pronto irse a otra congregación porque le convenía de esa manera, entonces se fue de esta congregación y recién las puertas de la iglesia pudieron abrirse. Pero no fue por la terquedad o la testadurez de una persona que de pronto los demás o de pronto no pueda esta persona sentir o ver los frutos que puede traer al tener una buena actitud hacia la palabra de Dios, una buena actitud hacia los demás, una buena actitud hacia las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando se abrieron las puertas, mucha gente pudo entender o pudo ver que de pronto en ese lugar se reunía una iglesia y de pronto pudo ver que en ese lugar la gente que se reunía estaba buscando a Dios. La comunidad podía saber de esto y esos eran los frutos que uno podía tener por de pronto no cerrarse a la idea de reunirse en un lugar para adorar a Dios que esté cerrado o que esté escondido. La situación no era esta. Es decir, la situación no era tan preocupante como para poder nosotros encerrarnos en un lugar y cerrar las puertas y no dejar que alguien nos vea. Entonces, lo curioso de todo esto es que la persona cuando se fue a otra congregación, se fue a una congregación que tenía una puerta más grande y que siempre tenía la puerta abierta. Bueno, una de las cosas que entendemos con esto es la actitud como nosotros recibimos la palabra de Dios. Y Jesús aquí nos está explicando justamente la actitud que debemos de tener con la palabra de Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a las tradiciones de nuestros antepasados. Si mi padre no creyó, yo tampoco voy a creer. Si de pronto mis abuelos no creyeron a esto de la palabra de Dios, yo tampoco voy a creer. Yo pertenezco a este grupo religioso y yo no puedo pertenecer al otro. Por más que la palabra me diga que de pronto yo debo de hacer las cosas distintas, la palabra de Dios me dice que debo de hacer las cosas distintas de otra manera, pero yo no puedo, no quiero entender lo que Dios me está diciendo.
Eso es una actitud testaruda, es una actitud terca, una actitud que de pronto cierra las puertas a la palabra de Dios. Jesús dice en el capítulo 13, el versículo 19, Mateo dice de pronto que cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla junto al camino. Esta gente que tiene la mente cerrada para con la palabra de Dios, es este grupo de gente que está representado por la semilla que cayó en el camino y que por diferentes calamidades de la naturaleza fue arrebatada de la tierra. No echó frutos, ni siquiera entendió, ni siquiera pudo sumergirse la semilla en la tierra porque la inclemencia o de pronto la temperatura o la naturaleza misma arrebató lo poco que pudo haber recibido de la palabra de Dios. Cuando una persona tiene la mente cerrada o es terca, por más que le hable en la palabra de Dios, no la va a entender, no va a entrar en su corazón ni en su mente y no va a querer tener una actitud de escuchar la palabra de Dios. Las costumbres y tradiciones pueden echar a perder el mensaje de salvación. Hay que tener cuidado con esto, y esto es de lo que Jesús nos habla en Mateo 13, 19. Bueno, otra de las cosas que también podemos ver dentro de esta parábola del sembrador es algo que tiene que ver con las apariencias. Jesús habla acerca de esto en esta pequeña parábola. Y esto tiene que ver con de pronto fijarnos en las cosas temporales. Digamos, cuando nosotros creemos en una felicidad temporal, eso puede echar a perder el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de fijarnos en el centro o en lo profundo o en el núcleo del mensaje de salvación, pues nosotros echamos a perder todo el sentido del mensaje de salvación. El mensaje de salvación tiene como objetivo que tú puedas creer en Jesucristo y permanecer en una relación con Dios hasta que de pronto nosotros nos vayamos de este mundo. Entonces ese es el sentido, el sentido de relación. Yo voy de la mano de Dios, de Jesús, de Cristo, ¿no es cierto? Entonces voy continuando toda mi vida una vez que empiezo a tener una relación con Él. Entonces, cuando Jesús habla de este otro grupo, Jesús se refiere a este grupo como personas que de pronto se fijan más en las apariencias que en lo importante del mensaje de salvación. Esto pasa porque muchas veces la gente se fija en lo superficial del mensaje de salvación. Ahora, hay muchas cosas que nos pueden atraer al mensaje de salvación. Muchas veces nuestros amigos o amigas o conocidos nos han hablado, por ejemplo, de la palabra de Dios. No es malo acercarnos a la palabra de Dios porque de pronto un amigo nos habló o una amiga nos habló acerca de esto. No es malo. Lo malo es que después de que este amigo, por diferentes motivos, decida irse de la congregación, tú también decidas irte. Entonces eso pone en evidencia que uno no se fijó en lo importante del mensaje de salvación, sino se fijó más en lo superficial, en lo que tenía que ver con tus relaciones sociales con los demás, en vez de tu relación con Cristo. Entonces, eso es lo que de pronto aquí Jesús nos está dando a entender. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un mensaje en televisión, es confuso, a veces no entender de pronto lo que esto quiere decir. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos en radio, en televisión, en comerciales, que de pronto nosotros debemos de creer en Jesús y todo va a ser felicidad. Y eso no es tan cierto que digamos. Jesús nos va a ayudar a nosotros en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero eso no significa que nosotros debamos de dejar de luchar o dejamos de trabajar para poder conseguir el dinero para poder pagar nuestras rentas.
Por ejemplo, no viene solo, tenemos que esforzarnos. Entonces cuando a nosotros llega un mensaje y nos dice, pues cree en Jesús y todo va a ser felicidad, entonces básicamente estas personas que nos dicen esto se están fijando, nos están dando la parte superficial, muy superficial del mensaje de Dios. Lo importante no es eso, lo importante es que tú establezcas una relación con Dios. Entonces, en este sentido, cuando de pronto vemos este grupo, o cuando Jesús nos habla de este grupo de personas representadas por un poco de semillas, Jesús nos dice en el verso 20 y 21 del capítulo 13 de Mateo, que estas son las que a continuación vamos a leer. Capítulo 13 de Mateo, versículo 20 y 21, dice de esta manera: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Escucha esto, con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces, aquí Jesús está hablando de una felicidad temporal. De pronto, de que de pronto recibí la palabra de Dios simplemente por una emoción temporal. Y de pronto entro a la congregación y de pronto voy un día, 2 días, 3 días, meses, años, pero de pronto pasa algo que a mí que no nos agrada y que de pronto nos desanima y de pronto nos alejamos. Es algo temporal, no echamos raíces y entonces nos alejamos de Dios. Y entonces nuestra relación va malográndose o deteriorándose o debilitándose. Y entonces poco a poco nos alejamos más y más de Dios, porque no logramos echar raíces, porque de pronto nos fijamos en las cosas que tienen que ver con lo superficial, pero no con lo importante de la palabra de Dios o el mensaje de salvación, que es otra vez tu relación con Dios. Tu relación con Dios. A veces nos fijamos más en el edificio de la iglesia que en la iglesia. Estoy hablando de los miembros. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque como miembros que somos de la iglesia, como humanos, como creación de Dios, nosotros estamos propensos a cometer errores. No tenemos una vida perfecta. La iglesia no es perfecta. Y en ese sentido hay que entender que lo único importante o lo más importante es no solamente la relación que pueda tener con estos miembros que son imperfectos en la iglesia, sino también la relación que yo pueda tener con Dios. ¿Para qué? Esta relación con Dios puede ayudarme a relacionarme con todos mis hermanos en la iglesia, por ejemplo. Entonces, Jesús dice que de pronto la felicidad temporal echa a perder el mensaje de salvación y hay que tener cuidado con esto. Estas personas están representadas por la semilla que cayó de pronto en el camino o un terreno pedregoso, pero porque la semilla se asfixió con las piedras, no pudo echar raíces. Y como no pudo echar raíces, murieron. Y bueno, otra de las cosas que vamos a aprender de esta parábola del sembrador es que de pronto Jesús nos empieza a explicar que cuando nos preocupamos mucho por lo material, podemos echar a perder el mensaje de salvación también, o la oportunidad de escuchar o de responder de una manera sincera al mensaje de salvación. Ahora, el trabajo, los negocios o las diferentes actividades que nosotros tenemos son importantes. Son importantes. No vayamos a negar esto. Son importantes. Pero cuando las cosas que nos rodean vienen a ser, o cuando las actividades que nos rodean vienen a ser más importantes que las personas que a nosotros nos importan más, pues de pronto podemos perder estas personas que nosotros queremos. Si nosotros no damos, por ejemplo, el debido mantenimiento al carro que tenemos, pues se malogran y ya no corren y dejan de funcionar. Las relaciones con tu esposo, con tu esposa, de pronto es igual. Hay que darle mantenimiento, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces damos de pronto, o entendemos de pronto que nosotros tenemos esta responsabilidad. De pronto, si nosotros no damos la debida importancia a las relaciones que tenemos con las personas, a las relaciones que tenemos con Dios, entonces esta relación puede deteriorarse. Poco a poco puede disminuir.
Y todo porque de pronto nosotros le hemos dado más importancia a las cosas materiales que nos rodean. El trabajo y las actividades no pueden ser más importantes que la relación que podemos tener con Dios. No debería de ser más importante que la relación que debemos tener con Dios. Y no me malentiendas, y justamente es lo que Jesús dice. Jesús también dice que nosotros debemos de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, y de pronto que Dios siempre nos va a dar lo necesario para poder vivir, pero de pronto eso no significa que no debamos de trabajar. Debemos de trabajar para mantener a nuestra familia. La Biblia misma dice que de pronto nosotros debemos de preocuparnos por nuestra familia, porque si no nos volvemos peores incluso que aquellas personas que no creen en Dios. Entonces Dios mismo nos enseña esto, Jesús mismo nos habla de esto, pero estas actividades no deben de ser más importantes o no deben preocuparnos más que nuestra relación con Dios. Es importante entender esto. Es importante entender esto, porque de pronto nosotros, al preocuparnos más, podemos dejar de pasar este regalo precioso que tiene que ver con el mensaje de salvación. Nos preocupamos más por las cosas materiales que por nuestra propia salvación. Y en ese sentido, Jesús habla acerca de estas semillas que de pronto cayeron en cierta parte del camino. Y vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 22, de esta manera. El versículo 22 dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Este grupo de personas está representado por las semillas que cayeron entre espinos. Los espinos de pronto son aquellas cosas que vayamos a entender lo que Jesús nos dice, que de pronto son las muchas preocupaciones que hay en este mundo, que tenemos en este mundo. Cuando dejamos que esas preocupaciones a nosotros nos lleguen hasta el tope de nuestra cabeza, y de pronto que nos haga explotar, y que de pronto nos haga preocuparnos más de esas cosas que por las relaciones que tenemos con otras personas, y peor aún con la relación que tenemos con Dios, cuando esas cosas son más importantes, entonces vamos a perder la oportunidad de echar raíces, porque esas espinas son esas preocupaciones por las cosas materiales. Esas espinas van a ahogar de pronto la relación que tenemos con Dios, tal cual esas espinas ahogaron a las semillas que cayeron entre espinos. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque incluso nosotros podemos responder dar una respuesta positiva al mensaje de salvación de Dios, pero eso no implica que luego me preocupe más por las cosas materiales y de pronto deje de lado la palabra de Dios o el mensaje de salvación de Dios. Debo de tener mucho cuidado con esto. Entonces Jesús nos habla de este grupo de personas que dice que se ahogaron por tener muchas preocupaciones por las cosas materiales. Preocuparse mucho por lo material puede echar a perder el mensaje de salvación. Hay que tener cuidado con esto, porque corremos el riesgo de poder hacerlo. Al final de esta parábola, Jesús empieza a hablar acerca de la gente que recibió su palabra y que permanece en ella. Ahora, Jesús, cuando habla de este grupo de gente, la describe como las semillas, o habla que ellas están representadas por las semillas que cayeron en buena tierra y que dieron fruto luego de poder tener raíces profundas, dio abundante fruto. Es importante tratar de sacar adelante nuestra relación con Dios, pero debemos entender también de que Dios está preocupado por las necesidades materiales que tenemos. Es por eso que vemos también en la Biblia, dentro de toda la historia de Jesús, dentro de toda la historia de la relación con Dios, con la humanidad, que Dios provee al hombre de diferentes maneras para poder mantenerlo, para poder sostenerlo. Dios sabe las necesidades que tiene, que tú tienes, que nosotros tenemos. Dios sabe los padecimientos que nosotros tenemos. Pero Dios no quiere que esto de pronto haga que nosotros nos alejemos o nosotros descuidemos la relación que tenemos con Él. Si nosotros buscamos primero las cosas de Dios, de pronto las demás cosas pueden venir por añadidura.
eh, Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir en ese sentido. Ahora, Jesús cuando habla acerca de esto, habla en el versículo 23 de Mateo 13 de esta manera. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y le entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Cuando Jesús habla de estas semillas, habla de estas semillas que cayeron en una tierra fértil y que luego de entrar en una tierra fértil echaron raíces y dieron frutos. Estas semillas vienen a ser las personas que de pronto escucharon la palabra de Dios, las personas que escucharon la palabra de Dios, las personas que luego creyeron en la palabra de Dios, las personas que luego se arrepintieron de sus pecados, luego confesaron a Jesús como como el Hijo de Dios y luego decidieron bautizarse. Yo estoy seguro que tú estás pensando acerca de esto, de pronto pensando acerca de la relación que tienes con Dios o la relación que puedes tener con Dios. Nosotros leemos en Hechos 2:38 también en el Nuevo Testamento que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, nosotros recibimos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, y es ahí donde nosotros empezamos una relación con Dios. Jesús nos da a entender de pronto a nosotros también con esta parábola del sembrador que nosotros debemos de tratar de mantener esta relación que ya hemos empezado con Dios. Cuando mantenemos esta relación que tenemos con Dios, cuando la fortalecemos, nosotros empezamos a entender de que Dios debe de ser la persona más importante en nuestras vidas, que la relación con Él es lo más importante que pueda haber en nuestras vidas. Amigos, trabajos, dinero, muchas cosas nos van a faltar, muchas cosas nos van a dejar, muchas personas nos van a abandonar, pero quien no nos va a abandonar es Dios. Pero para entender esto, nosotros tenemos que empezar por mantener y fortalecer nuestra relación con Dios. Esa es la parábola del sembrador. Y eso es lo que de pronto Jesús en nosotros nos quiere dar a entender. Entonces vemos que esta parábola del sembrador nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de la importancia que tiene el que nosotros escuchemos el mensaje de salvación y lo pongamos en nuestra mente y corazón para que de esta manera la relación que empezamos con Dios ya no o no pueda ser deteriorada o de pronto no se pueda ver debilitada por ninguno de los aspectos que tenemos en nuestras vidas. Ya lo dijimos, nos va a faltar trabajo, nos va de pronto a faltar amigos, nos va de pronto la familia, va a estar lejana de nosotros, pero las cosas o quien no va a alejarse de nosotros es simplemente Dios. Es entendible también esta parábola que Dios quiere que nosotros tomemos el mejor ejemplo, es decir, que nosotros al empezar esta relación con Dios también podamos echar frutos o dar frutos. Dar frutos tiene que ver con que nosotros podamos de pronto animarnos a ser ejemplo, ejemplo de las personas que nos rodean, ejemplo de que yo escuché el Evangelio, de que yo me convertí a Cristo y que de pronto estoy manteniendo una relación con Él y que de pronto por ese motivo ahora ya no soy o ya no soy como antes, ya no hago las cosas que antes hacía, porque ahora soy de Cristo, vivo por Él, para Él. Cristo nos anima a tomar esa decisión. Yo estoy seguro que tenemos dificultades en nuestras vidas. Y más que todo, Dios sabe de estas dificultades. Pero una de las cosas que debemos entender es que cuando empezamos esta relación con Dios también, nosotros contamos con una persona que nos puede ayudar, con alguien que nos puede ayudar en las dificultades que nosotros podamos tener. Y esa persona es Dios. Dios está con nosotros. Dios quiere que lo busquemos. Pero la pregunta sería, ¿nosotros queremos buscar a Dios? ¿Queremos aceptar lo que Él nos dice? ¿Queremos aceptar lo que Él nos pide con respecto al mensaje de salvación? ¿Cuál sería tu respuesta? Estamos contentos de que tú estés hoy día con nosotros, de que hayas escuchado esa parábola del sembrador y mucho mejor que lo pongas en práctica en tu vida. Y a ti, amigo, amiga, que nos visitas hoy día, pues es lo que Jesús te dice, que tú puedas recibir el Evangelio y que puedas aceptar a Cristo en tu corazón y que puedas tú
recibir a Cristo y imitar la muerte y sepultura al viejo hombre y nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Es la representación del nuevo nacimiento que tiene una persona. Es la imitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Bueno, que Dios les bendiga y esperamos que la palabra de Dios dé un fruto abundante en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.